la agenda cultural que el gobierno viene llevando, esta especie de batalla cultural que tiene que ver en este punto con la política de ideología de género, política de género, del feminismo, a la agenda feminista, los femicidios. Bueno, el presidente y el gobierno en definitiva tratan de cambiar un poco la agenda feminista, entendiendo como su rival simbólico político al feminismo, al movimiento feminista, porque dentro de su espacio político y dentro de los votantes de La Libertad Avanza hay una fuerte reacción al feminismo, ¿no? Y a partir de este momento, o a partir de este gobierno, se puede entender que trata de darle un poco de fulbito para la tribuna, ¿no? Para sus votantes, para sus público adherente a La Libertad Avanza, le empieza a dar alimento para darle de comer a las fieras respecto de esta batalla cultural, que lo único que hace es la discusión política pública, pero no cambia el día a día en torno a lo que nos importa en gran parte, que es la economía, que la economía es lo que manda, ¿no? Y lo que es lo cultural está alrededor de la economía y es más periférico, pero no obstante afecta a las libertades individuales. Dicho esto, el gobierno busca eliminar la figura del femicidio y a partir de las últimas horas están trascendiendo versiones de que el gobierno estaría dando marcha atrás o frenando abolir en el Código Penal la figura del femicidio porque podía liberar a algunos homicidas. Para entender y conocer un poco lo que pasó sobre el día sábado, estamos en comunicación con la coordinadora del área de Igualdad y Diversidad de Amnistía Internacional, que es María Paula García. María Paula, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? Hola, buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por atendernos, María Paula. Bueno, hablábamos recientemente sobre la manifestación que se realizó el día sábado de la marcha antifascista en respuesta y como reacción a las declaraciones del presidente Javier Milei, y es una declaración que viene relacionada con muchas declaraciones que ha hecho este gobierno, figuras de este gobierno, en virtud de lo que es la ideología de género, el feminismo, lo que son los homosexuales, y han comparado la homosexualidad con tener piojos o casarse con un elefante. Bueno, declaraciones completamente fuera de lugar o propias de un sector que desconoce a estas minorías. ¿Cómo lo han vivido ustedes de su organización? ¿Cómo se puede entender lo que está pasando? ¿Qué conclusión nos puedes dar? Desde Amnistía Internacional, este sábado nos sumamos a una movilización convocada por el movimiento de la diversidad, por el movimiento LGTBI+, que dijo, basta, hasta acá llegamos, este es el límite, frente justamente a manifestaciones, a declaraciones oficiales en el Foro Económico de Davos, donde traspasó las fronteras de lo decible, sobre todo ante las grandes conquistas y el gran esfuerzo que hubo en las luchas feministas, transfeministas, el movimiento de la diversidad, para que los derechos humanos sean reconocidos para todas las personas, independientemente de la orientación sexual, de la identidad o expresión de género. Entonces, esta movilización se convocó de forma espontánea a través de diversos activistas y organizaciones y movimientos que dijeron hay que volver a salir a las calles y hay que hacer un llamamiento transversal a la sociedad frente a los discursos de odio y a las narrativas que patologizan y demonizan a la diversidad. Es un poco lo que vos recién mencionabas, cómo se construye un enemigo común y se hace creer que bajo la idea de los privilegios se busca legitimar, en verdad, conquistas por derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación. Uh-huh. Hay varios argumentos, ¿no?, del lado de Libertad Avanza o que esgrimen, es por ejemplo esto de los privilegios, ¿no? Como que el sector de las minorías que buscan las políticas de género lo marcan como que tienen privilegios, por ejemplo, con un tratamiento de cambio de género, porque el Estado tiene que cubrir un cambio de género de una persona que se autopercibe distinto de cómo nació, ¿no?, de respecto de la sexualidad con la cual se le hace referencia a su nacimiento. ¿Qué se puede contestar frente a eso? Durante muchos años se han conquistado políticas que son políticas afirmativas y que tienen reconocimiento en nuestra Constitución Nacional y en las normas internacionales de derechos humanos. Las políticas afirmativas lo que buscan justamente es revertir la discriminación y la exclusión estructural
del acceso a derechos fundamentales, que tenemos por la mera condición de ser personas. Sistemáticamente y estructuralmente se ha excluido a las personas lesbianas, gays, travestis, trans, intersex, no binarias y quienes se apartan de las normas hegemónicas de género, de espacios básicos de la sociedad como la familia, la educación, el sistema educativo, el sistema de salud, el acceso a una vivienda. Entonces, a través de luchas colectivas se han conquistado derechos para hacer que la igualdad sea real, sea material y no simplemente un esbozo discursivo. Entonces son políticas que buscan revertir estas violencias y estas discriminaciones sistemáticas y estructurales. Contribuyen a que efectivamente estemos en pie de igualdad. Bien. Hablando de igualdad, el vocero Manuel Adorni hacía mención a la figura del femicidio, porque le habían preguntado en conferencia de prensa por qué el gobierno estaba yendo a una agenda de eliminar la figura del femicidio en el Código Penal, y la respuesta del vocero fue: tanto el homicidio hacia un varón como hacia una mujer tiene que ser considerado como la misma figura en cuanto al Código Penal, el mismo tratamiento, tiene que haber la misma igualdad en cuanto al tratamiento del Poder Judicial. ¿Qué se le dice frente a eso? Sin duda, Esteban, todas las violencias son repudiables. El problema es que cada 30 horas muere una persona víctima de femicidio, que es víctima de alguna violencia mediada por el motivo de género, una violencia estructural que se orienta específicamente hacia las mujeres y a las diversidades. De ahí es que se construyen estas figuras legislativas que buscan abordar las violencias específicas que son hacia las mujeres y hacia las diversidades. Solo el año pasado, según el Observatorio de la Corte Suprema de Justicia, 252 personas fueron víctimas de un femicidio. Entonces hay una violencia estructural que hay que abordar. Una de esas herramientas es el derecho penal, pero sin duda otras herramientas son, primero, que el Estado se abstenga de promover narrativas que culpan a los derechos de las mujeres y de las diversidades, de las desigualdades estructurales que tiene este país, y que es algo que también sucede a nivel global. Y por el otro lado, desde Amnistía Internacional, por ejemplo, hacemos mucho énfasis en la necesidad de que el Estado profundice las políticas de prevención y de educación. Y es ahí donde, por ejemplo, la educación sexual integral juega un rol fundamental, que ayuda a abrazar la diversidad, a prevenir situaciones de violencia y abuso hacia las infancias, hacia las adolescencias, al reconocimiento del propio cuerpo, al cuidado del propio cuerpo, al conocimiento sobre cuáles son nuestros derechos, cómo ejercerlos. Entonces es fundamental también fortalecer esas políticas que buscan prevenir la violencia de género. Hay que hacer como una especie de trabajo de docencia a la opinión pública en general respecto de estos temas, ¿no? De mientras un gobierno busca cambiar una narrativa, cambiar el eje discursivo de cómo se venía instaurando, modificar y hacer una docencia respecto a estos temas, porque también tienden a confundir a la opinión pública y la sociedad te va reproduciendo lo que el gobierno va bajando como línea discursiva, y te encontrás con personas diciendo: ¿para qué queremos la figura del femicidio si ya tenemos los agravantes por el vínculo, ¿no? Las personas que son asesinas de una mujer y está agravado por el vínculo si el homicida es el marido o pareja o familiar. También el gobierno contesta de esa manera. Lo distintivo de la figura del femicidio es que es la violencia mediada por el género, que es una violencia por motivo de género. Y no debemos olvidar que no todos los femicidios y las violencias hacia las mujeres y hacia las personas LGTBIQ+, son estrictamente asociadas a un vínculo sexoafectivo o afectivo con la víctima. De hecho, la UFEM establece que a través de un análisis, el 20% de los casos son de femicidios no vinculares, es decir, personas que no necesariamente tenían un vínculo filial afectivo con la víctima. Ahí tiene que ver con más lejos. Perdón, pero ahí tiene que ver con una construcción social donde el varón
entiende a la mujer como una propiedad de sí mismo, que puede hacer cualquier cosa con la figura de una mujer. Lo que traemos siempre de Amnistía es para traer algo visual, es la pirámide de la violencia. Los femicidios son el punto más extremo de la violencia de género hacia las mujeres y las diversidades. Pero antes de eso suceden diversas desigualdades estructurales, microviolencias y exclusiones que también son una evidencia de una estructura de poder que considera inferior a la mujer y a las diversidades. Uh-huh. Y es por eso que hablamos de la mediación de la violencia de género. Sin ir más lejos, el discurso del Foro Económico de Davos sucede a casi un año, poco menos, del crimen contra 2 parejas de lesbianas en Barracas, uh-huh. El cual también había sido precedido por narrativas que patologizaban a las diversidades a través de referentes ligados al gobierno nacional. Y por otro lado, si queremos pensar incluso en las manifestaciones del Foro Económico de Davos, simplemente un día antes de la marcha ocurrió también en la provincia de Buenos Aires, en Caruela, sí. Otro ataque a la casa de una familia, de una pareja de lesbianas con una hija, que fue quemada, fue incendiada. No había nadie, no estaban en la propiedad en ese momento, pero es otro hecho que requiere que como sociedad prendamos las alarmas y pongamos también, es un llamamiento a poner alzar la voz frente a las injusticias en este caso. Uh-huh. Y entender que están atravesadas por desigualdades estructurales. Sí, aquí hay que entender también que hay discursos de odio que generan violencia hacia las minorías, a la comunidad LGBTQ+, y también están los femicidios en términos de ir a través de un vínculo con una mujer, el hombre genera un homicidio. Digo, porque hay un montón de vericuetos, aristas para analizar respecto de la violencia hacia el género de la mujer o las figuras trans, LGBTQ+. Digo, hay que hacer mucho laburo de docencia porque es un tema muy reciente de cuando se legisló, porque tiene, no sé, cerca de menos de 10 años, y es importante que podamos seguir refrescando y educando a la opinión pública, porque después vienen estos discursos que empiezan a contradecir lo que se venía contando hace bastantes años, y hay mucha gente que empieza a reproducir discursos que no tienen que ver con la realidad. Sí, efectivamente, y por eso hacemos tanto hincapié en la educación en derechos humanos también y en la educación sexual en particular, que recordemos que es información precisa, basada en evidencia científica y que busca abordar integralmente a la sexualidad, los aspectos biológicos, éticos, de derechos, y que justamente ofrece educación acorde a cada etapa del desarrollo. Entonces, por ejemplo, las narrativas que buscan demonizar y deslegitimar la ESI plantean que la ESI no es acorde a la primera infancia, por ejemplo, el nivel inicial. El punto es que la ESI para el nivel inicial lo que busca es generar contenidos que no perpetúen estereotipos y mandatos que luego son, y que en ese mismo momento también son dañinos y nocivos para el efectivo ejercicio de los derechos humanos. Entonces, de construir los mandatos que dicen, por ejemplo, unos juegos son para niños y otros juegos son para niñas, o narrativas que, por ejemplo, sí hay otras narrativas que sexualizan a las infancias, por ejemplo, planteando que un niño y una niña que juegan tienen una atracción o que son noviecitos. Uh-huh. Todo eso busca desarmar la ESI para que justamente generemos infancias más libres y sin esos mandatos que después tienen efectos nocivos en el desarrollo libre de las personas. Uh-huh. Entonces la ESI plantea justamente tener un desarrollo igualitario, un acceso igualitario al mundo de los juegos, al mundo de la información, al mundo del riesgo. Uh-huh. Estamos hablando con María Paula García, coordinadora del área de Igualdad y Diversidad de Amnistía Internacional. María Paula, para hacerte la última pregunta y de paso agradecerte por este tiempo que nos has brindado. Muchas veces cuando hay algún movimiento feminista que cuestiona los discursos del gobierno o protesta por ciertas situaciones de abuso de poder o respecto de ataque a minorías y demás,
se habla mucho también de las veces que no se cuestiona o algunos silencios, ¿no? Tildan como que a veces se silencian ciertos temas y los feministas o las feministas no dicen nada. Y salieron con el argumento de no marcharon por Lucio, ¿no? Eso es otra de las cosas que tratan como de cuestionar o de desacreditar al movimiento feminista o al movimiento LGBTQ+. ¿Qué nos puede contar al respecto? El problema se enfoca también en la construcción de narrativas que desinforman y que buscan alimentar la idea de un enemigo común justamente a través de discursos que buscan generar la narrativa de unos contra otros, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que remarcar que el movimiento feminista, los feministas, las organizaciones de derechos humanos se manifestaron también ante el crimen de Lucy, ante los crímenes justamente que atentan contra las niñas, niños y adolescentes. El problema es cuando se usa un caso que no es representativo para generalizar a toda la comunidad LGTBI+, y se la demoniza y se le asigna ese caso a la totalidad de la población. Porque, de hecho, justamente lo que reclamamos es que la gente se movilice contra la violencia en general, y la violencia hacia las mujeres, hacia las infancias. La violencia de género es también, y comprende también la violencia hacia las infancias, porque justamente también está mediada por una estructura de poder en donde se considera que las infancias tienen son menos sujetos de derecho que las personas adultas, y lo que venimos a recordar es que las infancias también son sujetos de derechos, no son objetos de derechos, y que deben ser también respetadas y protegidas principalmente. Uh-huh. Bien. María Paula, te queremos agradecer por este tiempo, con este rato que nos has brindado. Nos has hecho también un poco de ilustración respecto a estos temas, porque es importante también refrescar conceptos, temática, informarse. Y bueno, esto es un trabajo de docencia que hay que hacer permanentemente para que derribar los argumentos de un sector que trata de desinformar, trata de desacreditar y demás, ¿no? Entonces esto me parece que está bueno como para que se pueda trabajar sobre la opinión pública. Así que desde aquí te queremos agradecer por este rato. Muchas gracias a ustedes, Esteban, por este espacio para seguir conversando colectivamente sobre estos temas y encontrar también una respuesta. Y recordar que desde el Estado el deber está en garantizar los derechos de las personas, y por el contrario deben abstenerse de promover al odio, a la violencia, a la discriminación, ¿no? Exacto. María Paula, un abrazo. Muchas gracias, Esteban. Hasta luego. Un abrazo. Y ahí pasaba María Paula García, coordinadora del área de Igualdad y Diversidad de Amnistía Internacional, contando y haciendo una reflexión de esto que está aconteciendo en la República Argentina, en realidad a nivel mundial, ¿no? Esta respuesta al movimiento feminista, al movimiento LGBTQ+, y más precisamente a las declaraciones de Javier Milei en el foro de Davos. 20 y 38 de la noche. Hacemos una pausa y ya venimos.